Vamos a ver cuál es el funcionamiento básico de la aplicación Blender, que es para diseño en 3D. Y como primera medida vamos a ir a blender.org para descargar el programa. Nos va a aparecer acá pues como tal el logo de Blender, que es un círculo anaranjado, y vamos a ir a Download y vamos a darle descargar Blender 3.1.2 para Windows. Entonces nos va a aparecer allí en el navegador la descarga, y en mis documentos nos va a aparecer como tal el programa, ¿sí? Entonces vamos a darle doble clic una vez que se haya finalizado la descarga para iniciar con la instalación. Aparece un wizard de instalación y la vamos a dar siguiente para iniciar con la instalación. Aceptamos los términos de la licencia, seleccionamos dónde se va a instalar. Yo lo voy a dejar por defecto y le voy a dar en instalar. Lo que va a empezar es instalar el programa. Entonces finaliza la instalación del programa, ya pasó todos los archivos, le damos en finalizar. Vamos a ir ahora a inicio, vamos a ver que ahí aparece Blender porque son los últimos programas instalados. Pero para las siguientes ocasiones le vamos a escribir en la barra de búsqueda Blender y nos va a aparecer nuevamente el logo naranja. Abrimos el programa, nos va a aparecer inicialmente este menú para seleccionar el idioma. Lo podemos cambiar a español. Las teclas de acceso rápido lo vamos a colocar por defecto en Blender. Seleccionar lo vamos a colocar como left o izquierda. La barra espaciadora le vamos a dar para darle play. Es el espacio de trabajo que tenemos. Lo que nos aparece en el centro es como tal la primera figura por defecto, que es un cubo gris, y debajo de este cubo gris nos aparece una grilla, ¿sí? Unos cuadros allí ubicados para tener una perspectiva de dónde están ubicados como tal los objetos, y las demás herramientas las vamos a ir viendo poco a poco. Tiene muchas funciones, tiene muchas herramientas ahí en ese espacio de trabajo, las vamos a empezar a ver poco a poco. Entonces la primera que vamos a ver es cómo rotar como tal la vista de los objetos. Entonces en la parte superior derecha nos aparece un círculo que tiene una Z, una X y una Y, que simboliza como tal los ejes. Vamos a empezar a rotarlo seleccionando el clic de la izquierda y empezar a rotarlo para ver las diferentes perspectivas, los objetos que tenemos. La otra función que tenemos aquí es cómo seleccionar los objetos. Aquí tenemos el cubo, entonces si yo le doy clic en la cuadrícula voy a dejar de seleccionar el cubo, y cuando vuelvo a dar clic sobre el cubo con el cursor puedo volver a seleccionarlo para empezar a trabajar con él. La siguiente función que vamos a ver es cómo mover los objetos dentro del espacio de trabajo. Entonces vamos a ir a este menú, que son las 4 flechas apuntando en los puntos cardinales, y la vamos a seleccionar con el objeto seleccionado. Nos van a aparecer unas flechas, una verde, una roja y una azul, para empezar a mover el objeto a través del espacio de trabajo. Entonces vamos a ver cómo se desplaza, y como tenemos el punto de referencia de la cuadrícula, entonces vamos a ver dónde está ubicado. Entonces lo podemos subir y bajar en cualquiera de los sentidos, lo podemos ubicar en cualquier posición. El siguiente que vamos a ver es cómo rotar los objetos, que es girarlos sobre su propio eje. Entonces cuando seleccionamos el objeto y seleccionamos el menú, nos aparecen unas líneas igual verde, azul y roja para empezar a girarlo en los diferentes ejes que tiene el objeto, y lo vamos a poder ubicar en cualquier posición. Entonces lo podemos rotar en diferentes ángulos. El siguiente menú que vamos a ver es el menú de escalar, que nos sirve para cambiar el tamaño de los objetos, hacerlos más grandes o más pequeños, y también nos aparecen unas líneas de diferentes colores, una roja, una verde y una azul, para empezar a cambiar el tamaño del objeto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar una de esas líneas y las vamos a empezar a mover.
Lo siguiente que vamos a ver es cómo añadir nuevos objetos. Entonces vamos a ir en el menú de la parte superior en agregar malla, un objeto, y vamos a seleccionar el cubo. Hay diferentes objetos y ustedes pueden empezar a seleccionarlos. Cuando se crea un nuevo objeto va a aparecer donde tengamos el cursor, que en este momento se encuentra en la mitad. Ahí lo que hicimos fue agregar otros objetos y se empiezan a agregar uno sobre otro, porque como el cursor está en el centro, todos se van a encontrar en la misma posición. Cuando quiero agregar un nuevo objeto es moverlo en otra posición, o si no todos van a quedar uno encima del otro. Vamos a ver ahora un modo de edición del objeto. Vamos a ver a mayor detalle las diferentes dimensiones del objeto, ¿sí? Entonces lo que vamos a modificar es como tal las caras, las aristas y los vértices. Entonces vamos a ver un poco de geometría, porque bueno, el diseño en 3D se basa mucho en la geometría básica. Y lo que tenemos, primero que todo, los componentes del cubo, de ese cubo que tenemos inicialmente, es las caras, que básicamente son las partes planas que se encuentran a los lados del objeto. Lo que tenemos también son las aristas, que es donde convergen varias caras, y tenemos los vértices. Los vértices son las esquinas puntiagudas donde terminan las aristas. Entonces, lo que vamos a ver en el menú de edición del objeto es cómo modificar esas caras, las aristas y los vértices. En la parte superior izquierda nos aparece una lista desplegable con los diferentes modos. El modo que está por defecto es el modo objeto, y vamos a cambiar el modo edición, que es el segundo que está en esta lista. Lo que vamos a ver es que podemos hacer las mismas transformaciones que vimos anteriormente: escalar, rotar y mover con los vértices, las caras y las aristas. Entonces vamos a ver que podemos, en este modo de edición, seleccionar como tal los vértices, que son esos puntos que se encuentran en las esquinas. Vamos a ver cómo modificar los vértices, y lo que vamos a seleccionarlo y utilizar la primera herramienta de mover. Entonces, cuando seleccionamos la herramienta y seleccionamos el vértice, podemos subirlo, bajarlo y pues ponerlo en cualquier posición. Así vamos a crear los diferentes objetos que vamos a empezar a diseñar. Vamos a volver otra vez al modo de objeto para borrar nuestro objeto, y vamos a volver a crear un nuevo cubo. Para borrar el objeto, seleccionamos el objeto, le damos la tecla X y aceptamos borrar el objeto. Así desaparece. Vamos a crear un nuevo cubo en agregar malla cubo, y vamos a pasar al modo de edición para poder empezar a trabajar con las aristas, los vértices y las caras. Entonces vamos a ver un menú que se encuentra en la parte de arriba, donde podemos seleccionar entre los vértices, las aristas y las caras. Entonces vamos a seleccionar la vista de aristas para empezar a modificar como tal estos componentes de nuestros objetos. Entonces ahí seleccionamos esas líneas que nosotros vamos a llamar aristas, y podemos también hacer las mismas transformaciones que hacemos con los vértices y con los objetos. Entonces vamos a hacer, lo primero es empezar a mover las aristas, y vemos cómo se transforman los objetos. Entonces aquí estamos moviendo una arista. Otra transformación que podemos hacer también de las aristas es rotarlas. Entonces las estamos rotando sobre su propio eje. También podemos cambiar el tamaño de la arista, pero hay que tener en cuenta algo, y es que si como tal
la arista no tiene un componente en alguno de los ejes, no se va a poder modificar en ese eje. Aquí, como vemos, en el eje X no tiene ningún componente, entonces no se va a poder modificar. Esa es la razón porque algunas no funcionan. Ahora vamos a ver que también podemos hacer estas mismas transformaciones con las caras de los objetos. Entonces lo que estamos haciendo acá es hacerle una transformación de escala. Estamos escalando como tal las caras. Seleccionamos la herramienta de escalar y seleccionamos la cara que queremos transformar, y con las líneas que nos aparecen allí empezamos a escalar como tal las caras y se empiezan a modificar en su tamaño. Vamos a ver ahora otra de las herramientas que tenemos en el modo de edición, y es la herramienta de extruir. Entonces, bueno, estaba pensando cuál es un ejemplo de qué es extruir, y es como si tuviéramos una caja o un cajón y yo le voy a sacar como tal ese cajón. Entonces lo que voy a hacer es que en el modo de edición voy a seleccionar la herramienta de extruir. Entonces esta herramienta tiene mucho más sentido cuando selecciono modo de cara. Entonces selecciono en la parte de arriba a la izquierda el modo de cara, selecciono la herramienta de extruir y me va a aparecer un más perpendicular a la cara, y lo que voy a hacer es que voy a arrastrar ese más y me va a sacar como una especie de cajón. Es más o menos como para que entendamos qué es lo que está haciendo dentro del objeto, pero lo que está es creando el cajón de cero, ¿sí? Entonces es una analogía, pero en realidad lo que está haciendo es que está creando una cara que se proyecta, pero se parece mucho a lo que yo les decía, el símil a sacar un cajón, o como sacar de una caja de fósforos. Entonces lo que estoy haciendo acá es tomar cada una de las caras del cubo, le estoy extruyendo unas nuevas caras. Puedo volver al modo de edición y puedo ver que el nuevo objeto, que era un cubo, se transformó ahora en una especie de cruz, y puedo empezar a rotarlo, puedo empezar a hacer las mismas transformaciones a este objeto que he modificado. Entonces va a empezar a hacer las modificaciones como tal, pero aquí lo estoy haciendo en modo objeto, entonces está modificando todas las caras y todos los vértices y todas las aristas a la vez. Voy a destruir acá las otras caras que me hicieron falta, que es la de arriba y la de abajo. Esta herramienta es muy buena y es muy útil para el diseño en 3D, entonces para que la tengan muy presente, que es la herramienta de extruir, que solo funciona en el modo de edición. Hemos visto muchas palabras nuevas relacionadas con la geometría y que van a resultar nuevas para ustedes, pero es importante que las manejen para el funcionamiento de este programa, como lo es la rotación, los ejes, los planos, aristas, vértices, caras. Revisen en internet cuál es el significado de esas palabras. Eso es todo por el video de hoy, y esperamos que sigamos avanzando en conocimiento del programa y le sigamos sacando el jugo al diseño en 3D.